Cuando Dios habló desde Sinaí, con voz tronante, con humo, con fuego, y un poco de tierra tembló, produjo un temor terrible en los oyentes, ¿sí? O sea que Moisés dijo, estoy aterrorizado y espantado, estoy temblando. Tanto fue el espanto al ver ese terremoto. ¿Cuánto más temor debe producir en nosotros cuando Dios nos habla en Cristo desde los cielos, sabiendo que la próxima vez que Dios habla desde los cielos, quemará el universo entero? O sea, es pensar en el poder de la voz de Dios cuando Él decide hablar desde los cielos. O sea, ¿qué pasa cuando Dios habla en una manifestación física en Sinaí? Un terremoto. ¿Qué pasa cuando Dios decide hablar desde los cielos? Génesis 1:1 dice, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Pero muy pronto, hermanos, en la misma manera que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, Dios dirá, sea el fuego. Y todo el mundo quemará. Cuando Dios habla, su poder es infinito, su voz es omnipotente. Si no te hace temblar ante el poder de Dios, cuando piensas en su poder, no sé qué decirte. Pero no hay comparación entre Dios hablando desde Sinaí y Dios hablando desde Sión. No hay comparación. Mucho mayor. El universo entero temblará, ¿no? Agrega ahí en el versículo 27. Esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. El autor de Hebreos va a hacer un poco de exégesis con nosotros. Y dice, mira, leímos Ageo 2:6. Y Ageo dijo, aún una vez, de aquí a poco en hebreo. Y el autor razona, habrá un último temblor, una vez más. Ahora razonamos. Si habrá un último temblor, esto implica que ese último temblor va a destruir todas las cosas físicas, toda la tierra. ¿Por qué? Porque ya no puede temblar de nuevo. Es el último temblor. ¿No? Entonces, si la tierra solamente va a temblar una vez más cuando Dios habla, esto significa que ese último temblor tendrá que destruir todo el material que existe en el universo para que nunca tiemble de nuevo, ¿no? Todo lo que puede temblar va a temblar al punto de ser removido y restaurado. Dice, esto es la remoción de todo lo que Dios creó, todas las cosas hechas. Entonces Dios va a hablar desde los cielos, temblar tanto el universo de que todo lo que se puede temblar, temblará a punto de deshacerse, los elementos quemarse. Y entonces el resultado será de que lo único que queda son las cosas que no se pueden temblar, las cosas inconmovibles, nuestras almas. Luego Dios va a tomar todos los elementos que quemó y restaurar y recrear y reconstruir todo el universo para hacer una nueva tierra, una nueva Jerusalén donde nosotros vamos a habitar. Pero el punto es concentrarnos en el poder de Dios, de que cuando Él habla, se crean galaxias. Cuando Él habla, las galaxias se queman. Y Él es quien nos habla desde el cielo en Cristo Jesús, pidiendo que nosotros creamos en Cristo, seamos salvos. O sea, ¿no te anima a prestar atención a la voz de Dios sabiendo de su poder? ¿No te anima a buscar las cosas de arriba donde Cristo está? Sabiendo de que todo lo material, todo lo movible se va a quemar.
O sea, qué necios somos cuando nos aferramos en lo terrenal, cuando invertimos en lo temporal, en vez de acumular tesoros en el nuevo mundo, en el reino que no se puede temblar, que es eterno e inconmovible. Hermanos, escuchemos la voz de Dios, pero tememos el poder de la voz de Dios también, de que Él es poderoso para hablar. Bueno, un tercer paso. Adora su santidad. Escucha su voz, teme su poder y adora su santidad. Dice así el versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Moisés, después de vivir lo que ocurrió en Éxodo 19 y entender de que Dios juró en su ira jamás entrará en mi reposo, luego en el libro de Deuteronomio, cuando está exhortando a la nueva Jerusalén, a la nueva generación de israelitas, los hijos de los desobedientes, Él dice a ellos de que Dios es un fuego consumidor. Bueno, regresando ahí al versículo 28, dice que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Y eso otra vez es en comparación a lo que recibieron los israelitas. Recuerdan que en Éxodo 19, Dios dijo a Israel, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. El antiguo pacto es la promesa de que Israel iba a ser un reino. Un reino. Pero siempre era un reino temporal, un reino en este mundo caído. Y así como cualquier otro reino de este mundo caído, tiene que tener su fin cuando Dios hace temblar las cosas de este mundo. Pero dice, nosotros no estamos recibiendo un reino como recibió los israelitas, un reino temporal que no puede durar. Nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, un reino eterno, en una nueva tierra, en la nueva Jerusalén, cuando Dios hace todo nuevo. Y ese reino nunca tendrá fin porque la nueva tierra no tendrá pecado. La nueva Jerusalén no tendrá pecado, por eso no habrá necesidad de sacudirlo y destruirla. Y hoy Dios nos llama, nos invita a ese reino permanente, perdurable. Son excelentes noticias. De que los que perseveramos en Cristo, creyendo en Cristo, recibimos un reino inconmovible. Ese reino es uno de los temas más grandes e importantes de la Biblia. De que Dios va a reinar con los creyentes. Recuerdan cuando Cristo llega a la tierra, ¿cuál es su mensaje? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que Dios ha prometido desde el Antiguo Testamento, que Dios va a restaurar la tierra, curar el pecado de su pueblo y venir a reinar sobre un nuevo mundo. Ese es el mundo que esperamos, el nuevo mundo. Obviamente acá en Grace entendemos y enseñamos de que habrá un reino intermediario, el milenio, pero el milenio es un reino sobre este mundo caído, sobre las cosas movibles. El autor de Hebreos no está hablando de ese reino, está hablando del reino eterno, inconmovible, en la nueva tierra. ¿No? Sin pecado, sin dolor, un mundo perfecto. Entonces el autor de Hebreos exalta esa verdad de que, vamos a reinar con Cristo en un reino inconmovible. Pero como siempre, después de hablarnos de una verdad tan preciosa, aprovecha para exhortarnos, animarnos a vivir de acuerdo a esa gran realidad. Si Dios nos llama un reino inconmovible, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a una verdad tan bella? Y entonces llega el así que, versículo 28, así que, y nos da dos instrucciones.
Así que tengamos gratitud y así que sirvamos a Dios. Seamos agradecidos y adoremos a Dios. Pero antes de explicar esas dos instrucciones, quisiera por lo menos hacerles notar en dónde estamos en Hebreos. De que en este párrafo estamos llegando al final de la sección doctrinal de Hebreos. Y esto es importante, porque como Pablo también lo hace, o sea, el autor de Hebreos nos habla, 12 capítulos de doctrina, y luego llega así que en base a todo lo que les he dicho, luego los imperativos, luego cómo deben de vivir. Y si ven, por ejemplo, en Hebreos 13, vas a ver un gran cambio en la forma que el autor habla. Es muy práctico. Dice Hebreos 13:1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis la hospitalidad. Acordaos de los presos, honrosos en el matrimonio. Acordaos de vuestros pastores. No os dejéis llevar de doctrinas extrañas. Muy, muy práctico. O sea, ya ha dejado la doctrina hablarnos de cómo debe afectar nuestras vidas. Y el punto es de que en Hebreos 12:28 y 29 estamos llegando al clímax de todo el argumento de Hebreos. En base a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en base al mensaje que nos ha hablado en Cristo Jesús. Así que seamos agradecidos, ¿no? Si estás pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección, en su intercesión, ¿cuál debe ser la primera reacción del creyente? O sea, lo primero que Dios pide, tengamos gratitud, que le demos gracias, que seamos agradecidos, que Dios nos ha escogido para un reino tan maravilloso. Toda la Biblia nos exhorta de eso, ¿no? Moisés también dijo lo mismo. Dijo, cuando Dios te colma de bendiciones, derrama su gracia sobre ti, no se olviden. Cuídate de no olvidarse de Jehová, ¿no? Lo primero que Dios nos pide es que le demos gracias, que no seamos niños ingratos como el mundo. El creyente se caracteriza por su vida de gratitud, de que da gracias en qué, en todo, dice Pablo, da gracias en todo, ¿no? Y más tengamos nuestra vista y nuestra esperanza en el reino futuro e inconmovible, más le vamos a dar gracias por todas las cosas que ocurren en este mundo. Sabiendo que todo lo que ocurre, aún las pruebas, aún las tribulaciones, ocurren para prepararnos para el reino que viene, ¿no? Para la eternidad. Como familia, ahorita estamos leyendo un libro escrito por Corrie ten Boom, seguramente han escuchado de ella. Tiene sus detalles teológicos, pero está hablando de su experiencia con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis la metió en un campo de concentración por haber ayudado, escondido a judíos. Y agarran a Corrie y su hermana Betsy y la meten en un campo de concentración. Y cuenta la historia como cuando llegan ahí al cuartel, las dos desnudas, desnutridas, y llegan ahí y su hermana le dice, oye, mejor demos gracias a Dios en todo. Pensemos en cosas por las cuales podemos dar gracias. Entonces la hermana, increíble, comienza a dar una lista de cosas por las cuales puede dar gracias. Dice, gracias Señor que mi hermana puede estar aquí, que no estoy solo. Y gracias porque podemos orar hacia ti. Y comienza con una lista, es increíble ver las cosas, como que puede comenzar a ver cosas que no hay nada ahí por la cual puede dar gracias. Pero a lo largo del libro ves de que la hermana siempre está pensando en el futuro. Siempre está pensando en cómo sus conflictos y sus pruebas presentes les estaba preparando para el reino futuro. Y llega al final de su lista y dice Betsy a Corrie, o sea, Señor, Dios, gracias aún por esas pulgas. Y Corrie dice en el libro, dice, no, hermana, ya no, ya te pasaste. Yo jamás podré dar gracias a Dios por las pulgas.
y como que se ríen un poco. Y pasa el tiempo, más enfermedad, más debilidad, más pulgas. Pero lo curioso en el libro es de que siempre hablan de que encontraban refugio en su cuartel, ¿no? De que afuera los soldados les mofaban, les golpeaban, no podían orar fuera, no podían cantar fuera, pero dentro del cuartel era un refugio para ellos, que podían orar, podían cantar, podían leer una Biblia que metieron de contrabando y soñando y esperando el día futuro en que Cristo iba a regresar y restaurar todas las cosas. Y un día Corey está ahí tejiendo unas cobijas para darlas a unos enfermos. Y pidió ayuda a un soldado para llevarlas porque eran muy pesadas. Y el soldado le dijo, no, jamás te voy a ayudar porque jamás nosotros vamos a entrar allí en tu cuartel, está infestado de pulgas. Y Corey dijo, me arrepentí y me puse de rodillas y dije, Señor, gracias por mandar estas pulgas, que nos has provisto de un refugio en medio de una horrenda situación. Y como familia estamos chillando ahí, llorando, pero más que nada admirados y asombrados por la fe que Dios dio a esa mujer, pidiendo perdón a Dios, o sea, Señor, ayúdame porque parece tan lejos de nuestra capacidad a veces, el tener tanta fe para poder gozarse en situaciones tan difíciles y realmente dar gracias, tener gratitud aún en situaciones difíciles. Pero si lees el libro te das cuenta de que la razón es obvia y es porque tenían su vista en el galardón. Porque no estaban pensando, o sea, su situación presente era tan feo, tan terrible, tan horrendo que no podían pensar en sus circunstancias. Tenían que pensar en el cielo. Y pensando en el reino inconmovible era lo que les capacitaba para dar gracias a Dios aún por las circunstancias difíciles de este mundo. Así vive el cristiano. La primera reacción de un creyente que da oído a la voz de Dios, que escucha la voz de Dios, que nos habla en Cristo Jesús, es tener gratitud. Decir, gracias Señor, tú eres fuego consumidor, pero ya no hay condenación para mí. Gracias por rescatarme, gracias por todo lo que eres, gracias por Jesucristo. Eso es nuestra primera reacción en términos de actitud. Ahora la segunda cosa que menciona. Dice, sirvamos a Dios. La acción. La actitud es gratitud, la acción es sirvamos a Dios. La palabra dice servir. Es un servicio de culto, se trata de adoración. ¿No? Muy similar a lo que Pablo dice en Romanos, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces el autor de Hebreos, después de hablarnos todo de Cristo y su sacrificio, dice, pues sirvamos a Dios, adoremos a Dios, agradándole, ¿no? Agradándole. A lo mejor decimos, ¿qué significa eso de que debemos servir a Dios para agradarlo, de manera agradable? Bueno, si hemos estado leyendo Hebreos, el autor ha usado esta palabra ya varias veces. El más notorio se encuentra en Hebreos 11, que dice que sin fe es imposible que agradar a Dios. Entonces, si vamos a servir a Dios de manera agradable, ¿cómo lo vamos a hacer? Con fe. ¿Con fe en quién? Con fe en la persona por medio de la cual nos ha hablado, por fe en Cristo, ¿no? En todo nuestro servicio a Dios, de amar los unos a los otros, de hospedar a extraños, de servir, todo lo que hacemos lo debemos hacer con fe en nuestro Señor Jesucristo, creyendo en Él. Es la única manera de agradar a Dios, ¿no? De buscar hacer las cosas por fe. Además agrega que debemos hacerlo con temor y reverencia. Servirle con temor y reverencia. Se trata de un asombro de Dios, de un
temblor delante de Dios, obviamente comparándolo con lo que Moisés experimentó cuando escuchó la voz de Dios en Sinaí y tembló. El punto es de que no podemos servir a Dios a la ligera, como si fuese algo pequeño. No servimos a un Dios pequeño, ¿no? Y no es de que tenemos que ser serios todo el tiempo, debemos tener gozo, pero un gozo sabiendo quién es Dios. Es un Dios lleno de ira, lleno de justicia, ¿no? Y por eso termina, como Moisés también comenta, que debemos servir a Dios con temor y temblor, porque versículo 29, nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, si Moisés tembló al ver la manifestación de Dios en el monte Sinaí, ¿cuánto más debemos temblar al ver la santidad de Dios en el monte Calvario y ver el fuego consumidor derramando su ira sobre su Hijo Jesucristo? Dios es un fuego que consume, que devora, que come todo lo que toca, como un incendio que devora un bosque entero. Es horrenda cosa caer en manos del Dios viviente. No es como algunos piensan que, bueno, si creo en Jesucristo, qué bien, pero si no, no pasa nada. Si rechazas a Cristo y mañana dejas de correr con los ojos en Cristo, tu fin es estar con Dios, y eso es horrenda cosa. Él es un fuego. Muchos cristianos hoy en día perciben a Dios como un abuelo en los cielos, ¿no? Un abuelo lleno de amor, lleno de paciencia. Se goza cuando hacemos bien, se pone triste cuando hacemos mal, pero no podría hacer daño a nadie. Es muy dócil, es seguro. Lo mejor sería correr hacia Él, sentarse sobre sus piernas. Pero es fantasía eso, es ficción. Es más bien idolatría, porque ese Dios no existe. Es la invención de nuestras mentes pecadoras. Es crear un Dios a nuestra imagen, como nosotros nos guste. El Dios que existe, el Dios que es real, es fuego. Si haces bien y estás vestido de la justicia de su Hijo, le adoras temblando. Pero si haces mal y no crees en Jesús, su furor es intolerable, ¿no? Hay gente que piensa que el infierno es un lugar de diversión donde Satanás gobierna con sus demonios y Dios es ausente. La Biblia enseña todo lo opuesto. Lo horrible del infierno es que Dios está ahí. Dios está ahí en toda su santa omnipotencia, enfurecido contra los pecadores que crucificaron a su Hijo. Lo terrible del infierno es de que antes de echar a los incrédulos ahí, Dios los va a resucitar y darles nuevos cuerpos capaces de sobrevivir las llamas. Juan 5:29 habla de esto. Entonces el fuego consumidor de Dios quema y devora, consume, pero nunca queda satisfecha. Será un castigo eterno. Dices, suena terrible, Josías, pero yo soy cristiano. Ya no hay ninguna condenación para mí. Él me sostendrá. Sí, es cierto. Pero ¿no crees que pensar en quién es Dios y su santidad no debe informar la manera que le adoras? Sabiendo de la naturaleza y la esencia de Dios, que es santo, que es un fuego, esto no debe de afectar la forma que tú vives delante de Él, la forma que prestas atención a su voz. Debe. Pensando en que Dios, que es un fuego consumidor, derramó el fuego de su ira en Cristo Jesús y que hoy nos habla de que podemos ser rescatados de esa ira, encontrar salvación en Cristo. Escuchemos su voz, hermanos. Nos habla en Cristo. Tememos su poder. Pronto va a quemar el universo. Y adoremos su santidad. Dios es un fuego consumidor que merece ser adorado temblando. ¿Sí?
El autor de Hebreos nos ha hablado mucho de Cristo, con el deseo de que escuchemos la voz de Dios en Cristo Jesús. Cristo que es el resplandor de la gloria de Dios, el Hijo de Dios, con todo poder, el heredero de todo. Cristo que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, todopoderoso. Pero no solamente el Hijo de Dios, sino el Hijo del Hombre, que ha venido a este mundo, nació de una virgen, vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, y luego murió en nuestro lugar. Un sacrificio perfecto, dice el autor de Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Y después de morir, se resucitó al tercer día, ascendió al Padre y hoy intercede por los suyos. Hoy su sangre ruega a favor de los suyos. Y promete que todo lo que está haciendo es para prepararnos para un reino inconmovible, un reino eterno en gloria. Dios nos ha hablado. Dios nos habla hoy en su Hijo Jesucristo. La cuestión es, ¿qué vas a hacer con Cristo hoy? ¿Qué vas a hacer con ese mensaje hoy? No me hables de lo que hiciste con Cristo ayer. Uno se puede engañar. La manera de saber que estás en Cristo es si hoy, cuando escuchas la voz de Dios, dices, Señor, pero háblame más. Háblame más de la gloria de Cristo. Háblame más de su sacrificio. Háblame más de tus perfecciones. Háblame, Dios. Yo quiero obedecer. Yo quiero saber más de ti, más de lo que has hecho por mí para darte más gracias, para mostrar más mi gratitud y para servirte todos los días de mi vida. Esta es la única reacción del creyente, la única reacción de la persona que entrará en ese reino inconmovible.